Hola, ¿qué tal amigos? Tengan muy buenas tardes. El día de hoy quiero realizar un video acerca de algunas cosas que me hubiesen gustado saber antes de iniciar a invertir en el mundo de las criptomonedas. Como bien saben amigos, yo inicié el año pasado comprando Bitcoin. Inicié en el tiempo del bull market, mal tiempo para un inversor principiante. Entonces inicié en mala temporada y ignorando un sinnúmero de temas básicos sumamente importantes para cualquier persona que deseaba o desee invertir en el mundo de las criptomonedas. Eso me conllevó a entrar en un mal periodo y por ende no entender al 100% lo que estaba haciendo. Con el largo del paso del tiempo, logré aprender algunos temas sumamente importantes que todo inversor principiante debería saber antes de iniciar a comprar cualquier proyecto cripto que desee. Habiendo dicho esto, me gustaría compartir con ustedes los principales temas básicos que debería de saber cualquier persona que intente invertir por primera vez en el ecosistema. Esto con el objetivo de que puedan tener una guía intuitiva. Esto no es una respuesta absoluta, simple y sencillamente es un punto de vista de una persona que ya pasó por esos errores y que si pudiera regresar el tiempo lo cambiaría. Obviamente que sobre el camino se aprende y ese es el precio que se tiene que pagar para poder entrar al mercado. Habiendo dicho esto, amigos, comencemos. Bueno, lo primero, amigo, que a mí me hubiese gustado saber al 100% es conocer qué era o qué es la tecnología blockchain. Les comento, amigos, yo inicié a comprar criptomonedas por Bitcoin, específicamente por esta criptomoneda, porque es la criptomoneda que mayor adopción y más ruido genera en el ámbito global. Entonces, inicié por Bitcoin, inicié en la temporada cuando Bitcoin estaba en su ATH. Inicié cuando valía 90,000. Y eventualmente Bitcoin iba subiendo, al punto en el que compré alrededor de 2 meses Bitcoin. Después de los 2 meses el precio se desplomó. En esos 2 meses yo estaba comprando, pero realmente ignoraba qué era Bitcoin. Ignoraba cómo funcionaba, qué era Bitcoin en sí. El precio se desploma y es ahí donde yo inicio mi investigación de qué era Bitcoin, cómo funcionaba su código, qué era su tecnología, hacia dónde se dirigía, por qué le llaman el oro digital, y qué era la minería, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a entender Bitcoin y la tecnología blockchain, empiezan a entrar en mi cabeza los fundamentales. Es decir, no valorar a Bitcoin por su precio actual, sino por su potencial que iba a llegar a lograr. Eso, número uno. Número dos, entendí cómo funcionaba, entre comillas, ¿verdad? Cuando digo entender, es entender los fundamentos principales o fundamentales de qué es la tecnología. Y cuando yo entiendo esos conceptos, me doy cuenta de que existen más proyectos fuera de Bitcoin. Porque obviamente cuando uno inicia comprando Bitcoin, compra Bitcoin por la seguridad que te da, porque es la más conocida, porque es la de mayor adopción. Tú ves un sinnúmero de criptomonedas en tu exchange o en tu plataforma donde tú utilices,
ves un sinnúmero de criptomonedas, pero te das cuenta de que desconoces totalmente qué son, ignoras para qué sirven. Entonces, ese mundo te es totalmente ignorante para ti. Pasa por desapercibido poder diferenciar qué es cada una de estas monedas. Cuando tú ya entiendes la tecnología blockchain, te das cuenta y empiezas a diferenciar cada una de estas monedas. Ya no son simplemente monedas, ya se convierten en una tecnología identificable y comprensible para ti. Ese fue mi segundo paso importante, entender cómo funcionaba la tecnología blockchain, y ahí es donde me doy cuenta de que existen protocolos después de Bitcoin como Ethereum, como BNB, como Solana, como XRP y así un sinnúmero de criptomonedas. La otra cosa que me hubiese gustado aprender es cómo filtrar estos proyectos. Porque, ok, está bien, tú escuchas un sinnúmero de criptomonedas de diferentes youtubers, pero tu punto crítico objetivo tiene que ser que tú las puedas entender para que de esa manera puedas armar un portafolio idealmente diseñado para tus necesidades y para tu perfil de riesgo. ¿Por qué? Te voy a explicar lo siguiente. Vienes e inicias a comprar criptomonedas al azar, sin saber qué son, para qué funcionan y hacia dónde van. No sabes en qué punto tú estás entrando en ese proyecto. Si son criptomonedas que están sobrevaloradas o infravaloradas. No sabes si estos proyectos van en hype o ya vienen en decadencias. Porque muchas criptomonedas ya pasaron su hype y solo lo que vienen haciendo es cayendo hasta el punto en que van a llegar a desaparecer. Porque eso sucede mucho. Hay otros proyectos que ya se han como establecidos. Es decir, están saliendo de la línea del desconocimiento, están entrando en la línea en la que ya se están adoptando. Es decir, son criptomonedas que no tienen un precio sumamente alto, pero que relativamente tienen muy buen potencial de crecimiento en el largo plazo. Y hay otras criptomonedas que ya tienen un precio sumamente caro, como Bitcoin, como Ethereum, como BNB, que si tú las analizas por su precio, pensarás, uy, esto está demasiado caro en comparación a monedas como, qué sé yo, Trump o Doge, que valen centavos. Entonces, tú cometerás el error de irte por monedas que valgan centavos y no por las que son más caras. Pero estas monedas tienen su valor precisamente por algo, porque son capa 1. ¿Qué quiere decir capa 1? Son la base por donde nacen el 80 o el 90% de la mayoría de los proyectos criptos. Es decir, entre Ethereum, entre BNB, entre Solana y entre otro proyecto como Tron, pasan el 90% o nacen el 90% de todas las demás criptomonedas, llámese como se llamen. Obviamente hay más capas L1, pero solo estoy dando un ejemplo para que más o menos entiendan la dimensión de la importancia de las L1. Las L1 son Ethereum, BNB, Solana, Tron y así sucesivamente. Hay otras L1, pero de menor importancia, que acaparan una fracción mínima del mercado general.
Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, eso te da un rango de partida muy amplio en tu aprendizaje. Si por la L1 pasan o nacen la mayoría de proyectos, es fácil. ¿Para qué tú vas a querer apostarle a un token a ver si pega, a ver si nace, si logra adaptarse, cuando puedes comprar el token por donde ese proyecto va a tener que pasar o va a tener que nacer? Llámese Ethereum, llámese Solana, llámese BNB o llámese como se llame. Va a tener que pasar o nacer en una L1. Es ahí donde tú entiendes la importancia de tener los proyectos principales, no los proyectos opcionales, sino los proyectos principales por donde van a nacer la mayoría. Imagínate, hay alrededor de 5,000 proyectos cripto. ¿Para qué vas a tratar de identificar el ganador de esos 5,000 cuando puedes apostar por la plataforma donde van a tener que nacer? Entonces, eso se reduce a 4 plataformas importantes, a 4L1, Ethereum, BNB, Solana, Tron o cualquier otra L1 que tú. Entonces es como tirar una red, ¿me entiendes? Donde para qué vas a atrapar pescadito por pescadito individualmente, cuando con una red puedes atraparlos a todos y te llevas un margen de ganancias. Entonces, esa es la importancia de aprender a entender la tecnología y cómo funcionan las capas. Ok, tienes Bitcoin como tu base ancla y como tu reserva de valor. Tienes tus proyectos L1 que ya entendiste que son los núcleos donde nacen los demás proyectos. Van a haber proyectos que avancen, van a haber proyectos que no avancen, pero a ti no te importa porque tú estás sobre la base, estás sobre los cimientos. Ahí tu margen de permanencia es sumamente alto. Y después identificas los proyectos de capa 2, L2. ¿Cuáles son estos proyectos? Donde ya empiezan plataformas a ofrecer escalabilidad y desarrollo para la siguiente capa, digamos, después de L1, L2. Y en L2, ahí tú ya vas a encontrar proyectos donde pasa otro margen de las fracciones de la economía global. Ahí tú te vas a encontrar muchos proyectos adicionales. Después tienes las Web 3 o capa 3, que la capa 3 ya prácticamente son el producto final terminado, donde tú ya interactúas directamente. La L2 son como para desarrolladores, que los desarrolladores creen un sinnúmero de proyectos. Y la Web 3 prácticamente es donde ya lo que se desarrolló en la Web 2 ya está apto al público general y se pasa a una Web 3, donde ya el usuario final, como tú y como yo, ya interactuamos con un juego, con una red social, con una página web, con cualquier cosa que ya es un producto final terminado, que el usuario final puede interactuar de manera intuitiva. Esas son las Web 3, la capa final para el usuario. Y hay un sinnúmero de proyectos como esos. Entonces, cuando tú aprendes a identificar L1, L2, L3, sabes qué tipo de proyecto en qué tipo de proyecto estás invirtiendo.
Una vez que tú entiendes esto, ya empiezas a ver un panorama más generalizado del concepto criptomonedas. Entiendes cómo funciona la economía y cómo va pasando por capas. Entonces, una vez que ya conoces L1, L2, L3, empiezas a armar tu portafolio de manera equilibrada. Yo lo hice de esa manera y tú lo harás en base a lo que tú estimes conveniente, siempre y cuando tengas en cuenta esos puntos fundamentales para que tú puedas capturar el mayor valor posible en tu inversión. Porque no es lo mismo invertir en un proyecto X que no capta o no captura ningún valor a un proyecto como Ethereum, que Ethereum capta valor por todos los ángulos posibles. Entonces eso a ti como inversor te beneficia, porque si Ethereum captura valor desde todos los puntos, tú como inversor estás obteniendo rendimientos, aunque sean mínimos, pero a largo plazo se convierten en una buena cantidad. Entonces, es apostar a los proyectos que capturen valor, a los que su ecosistema esté constantemente en movimiento, porque es ahí donde se capturan los fees. Los fees son las comisiones por uso de ese protocolo y esa demanda de la criptomoneda nativa de ese proyecto. Una vez que ya entendí esto, empecé a seleccionar ciertos proyectos por capa y lo hice de esta manera. Mi reserva base L1, adicionalmente de Bitcoin. Obviamente Bitcoin es siempre el refugio. Después de la L1 elegí los sistemas financieros. ¿Cuáles son estos sistemas financieros? Bueno, sistema de pagos, medios de intercambio como exchange, que desde mi punto de vista van a ser los futuros bancos. Entonces, teniendo mi L1 o mi capa 1 ya establecida, me fui por donde va a fluir el dinero. Globalmente el dinero se va a mover y yo necesitaba identificar cuáles van a ser las arterias por donde ese dinero va a fluir. Imagínate algo como esto. Imagínate que hoy el dinero pasa por Swift, pasa por Visa, pasa por Mastercard, pasa por los bancos. Entonces eso fue lo que yo traté de identificar. ¿Cuáles van a ser esos protocolos, del sistema anterior actualizados? Y de esa manera yo ya llevo un punto de partida a mi favor. ¿Por qué? Porque ya estoy capturando valor desde el principio con mis plataformas L1. Ahora voy a capturar valor por la siguiente capa, que son las Web 2 o L2. Y ahí yo me enfoco en proyectos como XRP, que va a ser un sistema de pago internacional. Me enfoco como en XLM, que va a ser también un sistema de pago internacional. Una combinación entre XRP y XLM es de que los dos se van a combinar indirectamente, a pesar de que son protocolos individuales, pero van de la mano, eso todo el mundo lo sabe. Y proyectos como exchange, como Uniswap, que es un exchange descentralizado, proyecto como Aave, que es un protocolo de préstamos, y ahí tú te das cuenta. También tengo otros exchange, pero solo estoy dando algunos como para que entiendas la idea principal. Entonces, entre pagos y bancos, yo ya estoy posicionado en la segunda capa del sistema.
Esa segunda capa mueve valor todos los días, constantemente, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, cada día, cada semana, mes, año, etcétera. Hay constante movimiento de dinero. Al haber constante movimiento de dinero, yo como inversor en esos proyectos estoy acaparando otra parte de las comisiones por el uso de esos protocolos. Entonces ya estoy posicionado en la capa 1, nacimiento de los proyectos, en la capa 2, circulación de la economía, del dinero, del mundo real, y ahora me voy a la capa 3. ¿Cuál es la capa 3? Sencillo, donde ya el usuario final ya está interactuando con servicios como redes sociales, juegos, plataformas usables. Y entonces identificas cuáles son esos proyectos que van a ofrecer esa capa, ese tipo de situaciones. Y es ahí donde tú te posicionas y te das cuenta de que ahora tu portafolio está diseñado por las 3 capas principales por donde va a pasar el dinero. Desde que entra al mundo blockchain o al mundo cripto, perdón, hasta que sale. Y tú estás capturando valor en todas estas facetas. ¿Por qué? Porque estás posicionado en los proyectos más importantes de cada categoría. Una vez que tú entiendes esto, se te hace más fácil a ti poder invertir en proyectos que tengan viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo. Cuando yo entiendo esto, entonces me doy cuenta de que mi dinero tiene que ir dirigido hacia proyectos que tengan un significado de uso real y captura de valor para que mi sentimiento de inversión a largo plazo tenga sentido y no se deje manipular por el ruido del mercado a corto plazo. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú veas que el mercado se cayó un 50, un 70%, sabiendo que es parte de un ciclo y no el final de una carrera, a que tú ignores cuál es el valor de tu portafolio y cuando el mercado caiga un 70% diga, esto no sirve, vendo, o me voy de nuevo a refugiar en Bitcoin porque esto no sirve. Entonces ahí tú ya perdiste. ¿Por qué? Porque vendiste en base a la ignorancia y en base a las emociones del momento. El mercado juega o conoce las emociones del inversor principiante y saben que el inversor principiante se mueve en base a las emociones y ellos van a tratar de llevar el precio lo más bajo posible para sacarte del mercado, que tú pierdas en pérdida, que tú vendas en pérdida y posteriormente que eliminan a la mayoría del retail. Entonces el mercado vuelve a pompear hacia arriba. Si tú te mantienes bajo tu filosofía y entendimiento de qué es lo que tú tienes en mano, te darás cuenta de que el mercado va a volver a levantarse y se va a revalorizar paulatinamente hasta un punto en el que tu punto de entrada quede muy lejos del precio que va a llegar a obtener determinada criptomoneda. Te pongo un ejemplo. Por decir algo, XRP actualmente está en 1.14. Los inversores que entraron en XRP cuando valía un centavo están muy pero muy largos de su inversión principal. No es que el riesgo ya haya pasado, pero vamos a ser honestos. Nadie ve a XRP regresando a un centavo de dólar. Nadie.
esta es una criptomoneda que ya está muy, muy bien encaminada. Y puede ser que baje a 90, 60 o a 50 centavos, pero ya un centavo es imposible que esta moneda llegue a un centavo. Entonces, esos inversores que se posicionaron cuando valía un centavo, ya el miedo literalmente ya pasó. Entonces, así te va a tocar a ti. Tú tienes un punto de entrada ahorita, pero después de 5, 6, 10 años, tu punto de entrada va a estar muy, muy lejos del precio actual de ese momento al precio en el que tú entraste. Porque esta es una tecnología que se va a ir materializando y adaptando al sistema poco a poco, y entre más tiempo pase, el tiempo siempre va a ir jugando a tu favor. Vuelvo y repito, siempre y cuando estés posicionado en proyectos sólidos que tengan sentido de uso y que tú sepas que se van a integrar en el sistema financiero. ¿Cómo lo vas a saber? Sencillo, dándote tiempo a investigarlos, a entenderlos y a ver cómo se mueve el dinero por capas, que es lo que te acabo de explicar. Sabiendo y entendiendo eso, para ti es mucho más fácil tener manos fuertes para sostener tus criptos a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Si a ti te hubiesen dado la oportunidad de invertir en Internet en sus inicios, cuando nadie sabía qué era Internet, todo el mundo desconocíamos qué era Internet. Si a ti te hubiesen dado la oportunidad de invertir sabiendo lo que Internet iba a llegar a ser en el futuro, ¿hubieses invertido? Lo más seguro es que digas sí. Si a ti te hubiesen dicho o te hubiesen dado la oportunidad de invertir en Visa o Mastercard, sabiendo lo que iban a llegar a ser en el futuro, ¿hubieses invertido? Lo más seguro es que hubieses dicho sí. Entonces, hoy nos encontramos en esa misma posición. Privilegiadamente estamos en un punto en el que se encontraban los inversores profesionales de los años 70 u 80. Muchas veces escuchaste las historias de Wall Street, las historias de los grandes inversores que compraban acciones en centavos de dólares, y con el paso de los años esas carteras se convirtieron en millones y en billones de dólares cuando ellos simple y sencillamente compraron en centavos. Entonces, esa historia se está volviendo a repetir con este nuevo sistema que se va a implementar, y tú tienes el privilegio de poder invertir temprano. Si tú inviertes temprano y mantienes tu posición a largo plazo sin dejarte manipular del ruido del mercado que se genera a corto plazo, y tienes una visión a largo plazo, teniendo una disciplina de invertir solamente el dinero que se te permita poder perder. Es decir, invierte un dinero que no te afecte en lo más mínimo tu vivir del día a día. Así como te compras una soda, así como te compras un refresco natural, así como te vas de comprar a un restaurante a gastarte la cantidad que se te es cómoda para ti gastar, que no te perjudica absolutamente nada en tu diario vivir. Así mismo tú tienes que invertir en criptomonedas solamente el rango que tu economía te permite invertir, porque de esa manera es sumamente difícil que el mercado te pueda manipular y que tú te quieras ir corriendo en el momento que las cosas no vayan saliendo a como tú esperabas que salieran. Entonces, invirtiendo una cantidad que se te permita, ¿verdad?, poder perder,
Más teniendo el conocimiento sólido de cómo funciona la tecnología y cómo el dinero circula, es mucho más difícil que te saquen del mercado. El mercado puede ser que se caiga un 70% y tú vas a seguir con la misma filosofía, entendiendo el juego, siguiendo acumulando, porque sabes de que la acumulación es sumamente importante para un inversor pequeño. Si el mercado sube en el corto plazo, tú entenderás si quieres tomar beneficio o si quieres seguir manteniendo tu posición. El mercado va a subir, tú no vendiste, eventualmente se va a caer, no pasa nada, no te quedes con el sentimiento de que mejor hubiese vendido, ahora estoy abajo. No, porque son ciclos normales. Quien tiene una mayor posición en sus manos se da el lujo de vender porque tiene ese privilegio. Imagínate los que compraron XRP a 1 centavo. Con $1000 recibieron 3 camiones de tokens. Ellos hoy en día se pueden dar el lujo de vender si suben 10%, un 15%, si baja. Ellos pueden vender en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tienen cantidad de tokens en su posición sumamente ridículas. En cambio, tú apenas tienes una posición muy pequeñita. Si tú vendes, te van a eliminar del mercado, te van a terminar sacando. El mercado va a subir y tú vas a tener que comprar mucho más caro. Entonces lo ideal es no hacer nada. Deja que el tiempo haga el trabajo por ti. Simple y sencillamente tú haz lo que te corresponde. Mantén tus posiciones y mejóralas cuando tu economía te dé la oportunidad de hacerlo. Eso es fundamental para sobrevivir en el mercado. No te dejes llevar por el ruido de los traders que hay que tomar ganancias, hay que salirse, hay que entrar porque ellos son traders. Ellos se especializan en estar invirtiendo a corto plazo. Entrar en el mejor punto, salir en el mejor punto porque ellos mueven el mercado. Tú no eres un trader. Tú no te puedes mover como ellos. Tu posición es diferente. Entonces no te dejes llevar por el ruido que generan los youtubers. Otros youtubers simple y sencillamente te van a querer vender caos o todo es maravilla. No te dejes llevar por lo que ellos dicen porque simple y sencillamente ellos quieren hacer contenido para estar generando vistas. Entonces tú tienes que sondear las propias noticias de tus propios proyectos para ir evaluándolos y ver cómo están comportándose, si están saliendo noticias negativas en tus proyectos, si hay nuevas actualizaciones, si hay sentimiento que, por ejemplo, si tú sondeas las noticias de tus proyectos, te vas a dar cuenta de que salió una noticia positiva y quizás todo el mercado está cayendo y ese proyecto en específico está subiendo, le lleva a la contraria al mercado. ¿Por qué? Porque en el sentimiento bajista, ese proyecto en específico sacó una alianza o una noticia súper importante. Entonces, esa moneda en la caída está subiendo porque hay personas que se están posicionando. Cuando esa noticia salga a la luz, el inversor principiante va a querer vender, va a querer comprar por FOMO. Pero tú ya te posicionaste desde antes que esa noticia saliera. Entonces es ahí donde vas a escuchar a muchos youtubers que dicen, compra la noticia y véndela. Algo así. No sé muy bien el dicho, porque la verdad no me interesa, pero para que entiendas la idea de que ellos ya te venden la noticia a ti para que tú quedes atrapado. Pero tú cuando empiezas a identificar ese tipo de situaciones, tú ya no te dejas manipular por ese suceso. Es más, tú aprendes a posicionarte. Está subiendo, esto le está llevando la contraria al mercado. Otra forma en la que los proyectos le llevan la contraria al mercado, si has visto, es de que la mayoría de monedas están cayendo y otras criptomonedas están subiendo. A eso también se le llama rotación de capital.
Los proyectos que ya están establecidos, cuando suben un 5, un 10 o un 15%, suben y después le empiezan a sacar la ganancia. Y esa ganancia la reinvierten en proyectos que están en nueva narrativa. Y es ahí donde ya el dinero está empezando a rotar. Tú no lo ves porque ignoras el movimiento del dinero, cómo circula. Pero cuando tú ya quieres experiencia, te das cuenta de que el dinero está rotando a nuevas narrativas. Es imposible de que el dinero rote un 100% porque si no el precio se desequilibraría y esas monedas subirían demasiado rápido. Entonces lo hacen así, gradualmente, poco a poco. Un posicionamiento de a poco, de a poco, de a poco, dándole tiempo suficiente a que el tiempo llegue en los momentos adecuados y que esos proyectos lleguen a reventar cuando la narrativa lo amerite. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tú tienes que ir aprendiendo y entendiendo. Otro punto fundamental e importante es aprender a utilizar tu plataforma de compra y venta. Esto es sumamente importante porque si tú no sabes utilizarla, perderás muchas oportunidades como programar tus compras, no comprar en caliente, sino que simple y sencillamente sondea los puntos importantes y compra solamente cuando el precio esté a tu favor. Programa mantén liquidez. Si el mercado está al alza, no compres. Mantén USDC en tu cuenta. Programa una compra cuando el precio llegue al punto que a ti te interesa entrar. Si el precio está, digamos, 20 o 30 dólares por encima de lo que tú consideras bueno, entonces no te dejes llevar por el FOMO, porque si el precio sube, ahí déjalo, el precio volverá a bajar. Eso tenlo por seguro. Y programa una compra. Comprar a este precio. Eventualmente el mercado va a caer 2 meses, 3 meses, 1 mes, 15 días, no sabemos, pero el mercado va a caer y va a llegar a ese punto que tú identificaste que era el precio adecuado para ti. Si tú aprendes a hacer eso, empezarás a realizar compras inteligentes que te den un mayor margen de ganancias y que tu posición o averaje de compra siempre vaya lo más cercano al precio real y no quedes atrapado haciendo compras por el FOMO. Ese tipo de situaciones te ayudarán mucho y de esa manera también entenderás conceptos básicos del mercado, como identificar los puntos claves de soporte, resistencias. Aprenderás a ver el ciclo de los mercados, aprenderás a entender patrones y de esa manera te irás profesionalizando o entendiendo un poquito más allá de ser solamente un comprador que compra en cualquier momento sin saber en qué posición se encuentra cada proyecto. Importante ir sondeando tus proyectos porque de esa manera tú vas entendiendo por qué fase va entrando cada uno de tus proyectos. Si ya están en ciclo de maduración, en ciclo de adopción, en ciclo de distribución o en ciclo apenas de prueba. Eso tú lo aprenderás a medida de que le estés dando seguimiento a tus proyectos. Vas a ver el volumen de compra que están teniendo. Por ejemplo, si inviertes en proyectos que están en menos de 1 centavo, podrás ver que en sus inicios esos proyectos generan un volumen de compra bastante bajo. Pueden ser 20,000 o 100,000. Y eventualmente vas a ver que después de 2 años o 3 años
ese mismo proyecto ahora genera un volumen de 5 millones, de 3 millones, de 4 millones. Entonces te das cuenta de que están moviendo más el mercado. Eso significa mayor adopción, mayor demanda, y eso a ti ya te va dando un panorama. Después miras que ese proyecto ya no mueve 5 millones, ahora mueve 20 o 50. Y así tú vas viendo el progreso y vas viendo cómo ese proyecto va evolucionando. Eso a ti te ayuda a ver que vas por buen camino. Las adopciones que van llegando, las nuevas actualizaciones y un sinnúmero de situaciones. Entonces, habiéndote dicho esto, amigo, espero que tú hayas disfrutado del video, que mi poca experiencia o vivencia, más que experiencia, una vivencia, te haya podido servir para tener una mejor idea y que de algo te haya podido ayudar. He cometido algunos errores, obviamente de los errores también se aprenden, y me gustaría compartir mi vivencia para que otras personas puedan tener también un panorama un poquito más, eh, digamos, un segundo punto de vista de alguien que ya cometió errores y que ya pasó por esos cosas que me gustaría no haberlas cometido, pero las comparto precisamente para eso, para que otras personas puedan reflexionar y ver si les sirve y pueden hacer cambios o ajustes. Habiendo dicho esto, amigos, los dejo. Espero leer en los comentarios qué opinan, qué están haciendo también ustedes, cómo iniciaron, cuáles fueron los errores o las situaciones que ustedes identifican con este video. Para mí sería de mucha ayuda y de mucha importancia, porque así me hacen saber de que el contenido lleva algo de valor, aunque sea con mucha humildad, con muchos errores. Vuelvo y les repito siempre en cada video, no soy una persona profesional, no soy una persona que me dedique el 100% en esto, soy un inversor principiante que trata simple y sencillamente de ir aprendiendo en el camino, y trato de compartir mis vivencias con las personas que vienen atrás de mí, así como yo he aprendido de otros que ya van adelante de mí. Así que muchas gracias, amigos, por su tiempo. Tengan muy buen día. Nos vemos en otro video.